Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presenta la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar de sus relaciones internacionales, de los organismos multilaterales que ha creado con sus éxitos, sus fracasos, sus luces, sus sombras, de las relaciones entre los países de América Latina y estos intentos permanentes de decir somos todos uno, desde el Río Grande hasta Ushuaia, hasta Punta Arenas en el sur, somos uno solo, pero la verdad es que América Latina tiene enormes dificultades para lograr tener una voz unida en un mundo en que cada vez aparecen potencias medias, en que hay cada vez más países que están enfrentados y donde el mundo está convulso. Estamos con Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile, autor de muchos libros, entre ellos De la sombra del dictador y otros libros más en materia internacional, con una experiencia vasta en materia internacional, de las relaciones internacionales. Gracias, Heraldo, por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Oye, hablemos de América Latina. Un continente donde hay países cuyos presidentes no terminan sus periodos, países donde presidentes son destituidos, algunos acusados por corrupción, algunos que los acusan de ser dictaduras aparentes o ya dictaduras en todas sus formas, con guerrilla, con organizaciones criminales. Uno mira afuera América Latina y uno ve un continente o un grupo de países cuya imagen a lo mejor se ha ido deteriorando o no. A ver, sí, hay un deterioro, porque varios de estos temas que tú mencionas son absolutamente verdaderos. América Latina, por ejemplo, tiene la tasa más alta de asesinatos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Tiene tasas de corrupción que también son elevadísimas. Y hay un problema con las democracias. Las democracias están bajo ataque. Yo acabo de terminar un libro que saldrá a fines de año sobre la declinación de las democracias en América Latina. Y hoy día no es tanto el problema de que los gobiernos o los presidentes no terminan sus mandatos, el problema es mucho peor. No hay
no hay cuartelazos y golpes de Estado a la antigua. Hoy día el problema es mucho mayor porque gobiernos inicialmente elegidos más o menos democráticamente secuestran a la democracia y van haciéndose con el poder legislativo, el poder judicial, y se transforman en dictaduras o gobiernos autoritarios. Hay que recordar que en Nicaragua originalmente Ortega ganó una elección más o menos limpia, y hoy día es una dictadura, y eso ha pasado también en Venezuela, y hoy día vemos a El Salvador, una situación semejante donde la Constitución claramente prohíbe un nuevo periodo de Bukele, y Bukele, sin embargo, va con el apoyo del Poder Judicial, que se lo ha tomado, ¿eh? Como se tomó el Legislativo cuando entró con tropas, incluso amenazando al Congreso. Entonces la situación es incluso más seria, porque la democracia mantiene visos institucionales más o menos de elecciones regulares, pero elecciones que no son tales. Y eso creo que hace que América Latina esté pesando menos en la arena internacional, porque además hablamos mucho, como tú dices, de integración, y sin embargo el déficit en términos de realizaciones de integración son mínimos. Hay una retórica de diálogo, de integración, de cooperación, pero los hechos apuntan en otra dirección, cada país por su lado. Por ejemplo, Uruguay hoy día está negociando un acuerdo de libre comercio bilateral con China y ha solicitado formalmente su ingreso al TPP-11, al CPTPP, con una fuerte crítica por parte de sus socios del Mercosur, porque los países del Mercosur no pueden establecer acuerdos extrazona sin el consentimiento de sus socios. Pero Uruguay dice, ¿hasta cuándo espero? Porque han habido 30 años de espera para tener algún acuerdo con una potencia económica extrarregional. Y hoy día el promedio del arancel del bloque es el doble del arancel promedio internacional. Entonces, al final los países operan con sus propios criterios a expensas de la integración, a expensas de la unidad. Y eso entonces hace que América Latina hoy día no cuente a nivel del escenario internacional, lamentablemente, o pese muy poco. Yo alguna vez le pregunté a algunas personas que son muy conocedoras del mundo internacional, en medio de la pandemia, ¿qué pasaba con el COVID en África? Oye, ¿qué pasa con el COVID en África? Y se miraron, eran 2, 3, se miraron entre ellos, no sé. Nosotros, y no es porque no haya COVID en África, a nadie le importa África. Nosotros a lo mejor un poquito más arriba de África, América Latina, con todos sus problemas. Porque tú decías problemas de la democracia, pero a lo mejor viene hace mucho tiempo. Hubo muchos golpes militares en América Latina, y en un país en el que no lo había, como México, sí, pero gobernaba el Partido Revolucionario Institucional. No hay nada más contradictorio revolucionario institucional. Que gobernó durante 70 años y el presidente designaba con su dedo al que lo seguía, el famoso dedazo, ¿no? O sea, una apariencia de democracia durante 70 años. Entonces, ¿qué podemos pedir con todo esto? Bueno, esto viene hace tiempo, ¿no? Sí, claro. Eso se revirtió en un momento. Después de 70 años. Sí, claro. Y ahora aparentemente ha habido un nuevo dedazo, porque la candidata Sheinbaum, que es una persona muy cercana al presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, aparentemente, bueno, será la próxima presidenta de México, así que va a continuar ahora ya no el PRI, sino que el partido Morena del presidente, que también tiene dificultades la democracia en ese país, porque el presidente AMLO le ha hecho la guerra al Instituto Nacional Electoral, y hay destacados académicos, filósofos, gente del mundo intelectual que advierten que México está yendo en una dirección hacia un cierto estilo de autoritarismo, ¿no? Y que eso es preocupante para un país democrático como México. Oye, empieza a leer siglas, ¿no? OEA, Mercosur, Alianza del Pacífico, CEPAL, CELAC, CARICOM,
Pacto Andino, hay que acordarse del Pacto Andino, Alianza para el Pacífico, en fin, yo podría seguir. Todas estas siglas dicen algo, intentos de. Al final si uno podía dar un denominador común, intentos de. Entonces, intentamos y fracasamos casi en todo, prácticamente en todo, ¿no? Bueno, por eso que yo por lo menos he tenido una postura de que si es necesario hablar de regionalismo y de integración, cosa que creo que es importante porque la geografía importa, la historia importa, ¿no? Hay que hacerlo de manera flexible, de manera realista. He hablado de regionalismo con realismo. ¿Qué significa eso? Bueno, que si nos vamos a juntar con otros países, no podemos sacar las declaraciones típicas de toda cumbre y tenemos que llegar a objetivos concretos, plazos para realizar esos objetivos y verificación para que en la próxima cumbre no se vuelva a discutir todo de nuevo y digamos, a ver, ¿a qué nos comprometimos para las metas consensuadas? Y entonces verifiquemos si hemos avanzado o no respecto a lo que dijimos que íbamos a conseguir. Y eso sería, yo creo que un gran avance. Por último, un número más limitado de objetivos, pero que sean realizables. Ya, intercambiemos información sobre migración irregular, sobre crimen organizado transnacional. Veamos qué es lo que hay de inteligencia entre los países, veamos si es posible establecer bases comunes, ¿ah? Porque de otra manera es una pérdida de tiempo y al final eso crea una falta de interés de muchos jefes de Estado que ya no van a las reuniones. Entonces, creo que hay que tener una actitud mucho más flexible, mucho menos de crear instituciones. Tiene que ser, creo que la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ha sido más exitosa. ¿Por qué? No tiene Secretaría General. Se rotan entre los 4 países integrantes la presidencia. Tiene objetivos bien concretos, que son objetivos económicos y objetivos sociales. No tiene objetivos políticos, no se puede pronunciar respecto a materias políticas. Entonces, es más acotado y por eso que ha tenido más éxito, a mi juicio, excepto que ahora tenemos una complicación porque el presidente de México no tiene ningún interés en la Alianza del Pacífico, porque, bueno, es entendible, mira al norte. O sea, pero también México, por razones ideológicas. Y por razones ideológicas, porque no aceptó el golpe que intentó el presidente Pedro Castillo, que le resultó mal, y tiene diferencias entonces con la actitud que ha tenido Chile. Y bueno, Colombia ha tenido la misma postura que México, y eso ha hecho entonces que una experiencia que más o menos funciona bien esté hoy día en entredicho. Entonces, eso demuestra el nivel de América Latina. A ver, Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. Yo creo que no cabe la menor duda. Y resulta que hay 2 presidentes latinoamericanos de países muy importantes, como el presidente Petro, el presidente de México, que apoyaron al golpista. Entonces, así no se puede. O sea, así, porque el mínimo común es la democracia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué se puede conversar después con el presidente de México o con el presidente Petro? Sí, lamentablemente fueron reacciones con un trasfondo ideológico y eso, el costo es que la Alianza para el Pacífico está en mal pie hoy día como consecuencia. Ahora, por lo tanto, cuando hablamos de integración, esto no parte con una hoja en blanco. Parte con muchos fracasos y con aspiraciones frustradas. Entonces, frente a eso, creo que hay que tener una actitud mucho más modesta. ¿Por qué no vamos a objetivos más limitados que puedan ser cumplidos? ¿Y por qué no le fijamos plazos? ¿Y por qué no tenemos verificación de lo que acordamos? Entonces, eso sería, a mi juicio, mucho más valioso, porque haría quizás que los gobiernos empiecen a creer mucho más en lo que estamos diciendo y pongámonos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales. Veamos, por ejemplo, cuál es el aporte de América Latina en materia de cambio climático. Pongámonos de acuerdo en materia de océanos, por ejemplo, que ha sido algo que impulsamos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Chile llegó a ser un líder mundial con alrededor del 43,5% de nuestra zona económica exclusiva, con áreas marinas protegidas, que es un logro enorme a nivel mundial y que eso se pueda extender.
El presidente Boric yo creo que tomó eso bien y había una coordinación de los países de la costa del Pacífico para coordinar las áreas marinas protegidas. Bueno, esas son cosas que se pueden hacer. Quizás son más modestas, son menos de discurso grandilocuente, pero son más apreciadas a nivel internacional porque son un aporte a combatir, por ejemplo, el cambio climático, porque las áreas marinas protegidas son un sumidero de gases de efecto invernadero y son un aporte. Entonces, yo creo que tenemos que ir en esa dirección de objetivos más modestos, una perspectiva más flexible y realista de lo que se puede conseguir. A propósito de la Alianza para el Pacífico, ¿hay sanciones a nivel internacional? ¿Pasa algo cuando alguien comete faltas importantes? Yo creo que el hecho de que el presidente de México no entregara la presidencia a Perú como correspondía, 6 meses estuvo acéfala la presidencia de la Alianza para el Pacífico, finalmente se la entregaron a Chile para que México no la entregara directamente, casi de niño, casi de niño. Pero da la impresión que alguien comete este tipo de actos y en materia internacional no hay sanciones, no hay consecuencias, no hay efecto. ¿Da lo mismo o no es así? No, bueno, no es que no dé lo mismo, pero no hay sanciones, porque cada país es soberano de tener su propia interpretación, pero en el camino de esa interpretación se pone en riesgo lo que se ha creado, y esas son las consecuencias, esa es la comilla sanción. Pero no hay una sanción respecto a un presidente o a un gobierno por lo que hace. Las únicas sanciones que existen y que son respetables son las del Consejo de Seguridad de Estoy hablando de las sanciones morales, no de sanciones, sí, porque no hay tampoco, no existe. Claro. Sale gratis, ¿no? Y por eso, Tomás, yo creo que, al final de cuentas, cada país vela por sus propios intereses nacionales. Y está bien que así sea. Pero como hay también cuestiones de principio, porque somos una misma geografía y una historia más o menos parecida, debiéramos hacer algo en conjunto. Pero si eso no ocurre, cada uno tiene que velar con sus propios intereses. ¿Quién duda que México, lo que más le interesa no es América Latina, sino que le interesa a Estados Unidos? Y su comercio prácticamente entero es con Estados Unidos. Sus relaciones con América del Sur son muy tenues, por decirlo menos. Pero ¿tú así lo sentiste cuando fuiste canciller? Sí, así lo sentí, pero respetaba ese punto de vista, pero al mismo tiempo ellos tenían que entender que Chile iba a hacer su propio juego. Entonces cuando decían, pero Chile está negociando acuerdos con otros países, pero perdónenme, Chile está velando por sus propios intereses, porque como no tenemos acuerdos entre nosotros, porque el comercio intralatinoamericano, lejos de crecer, ha declinado. Cuando en otras áreas, en otras regiones incrementa, nosotros bajamos. Esos son los datos duros. Entonces Chile va por su propio camino porque los otros también lo hacen, porque Brasil tiene un discurso muy potente sudamericano, pero quién duda que Brasil tiene aspiraciones globales y que su base es América del Sur, sin duda, pero su interés es mediar en el caso de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa con Ucrania. O el BRICS. O ampliar los BRICS, que se han ampliado ahora hasta, yo creo que se están diluyendo, porque en realidad quien manda en los BRICS, para ser claro, es China y la India, porque ahí hay otra competencia que está surgiendo, no solo la de Estados Unidos con China, sino que la de China con la India, y la India con un país que cada vez es más potente. Entonces, esos son los países que mandan, pero Brasil tiene interés en ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene aspiraciones mayores y esas van a ser las aspiraciones que manden. Entonces, en ese contexto yo creo que Chile tiene también, por ejemplo, tiene el perfecto derecho de decir nosotros vamos a negociar lo Chile que nos convenga. Y muchos otros países. Claro, sí, exacto. Y vamos a tener buenas relaciones con países de criterios comunes o like-minded, que se llama, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, los países europeos, porque en definitiva el mundo se mueve así. Lamentablemente el mundo es duro y la realidad es la realidad y los países tienen que moverse en esa dirección si es que no hay capacidad de concertarse a nivel regional. Oye, nos falta evolución mental, y hago esta pregunta porque hay de repente algunos presidentes que creen que su ideología va a permanecer para siempre al cargo de algunos países, entonces tratan de
organizarse con organismos multilaterales, pero ideológicamente determinados. Entonces, la Unión de Naciones Suramericanas fue eso, ¿no? Y resulta que se diluyó, pasó algo grotesco, que la sede que estaba en Quito después se transformó en la sede de la radio y televisión ecuatoriana, porque se diluyó, y resulta que el 30 de mayo, hace poco, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro de Colombia, intentaron que esto renaciera de nuevo con tinte ideológico. ¿Estamos mal? ¿No aprendemos? Bueno, ¿No aprendemos? Claro. O sea, esa es la pregunta. Sí, claro. Bueno, UNASUR, como existía, a mi juicio no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Si es que UNASUR resurge, tendrá que ser algo mucho más abierto, mucho más flexible. Debiera ser sin secretaría general, sin sede, porque si no, la primera discusión que hay si cuando ya no hay sede. Está bien, hoy día no hay sede, pero existía, como tú bien recuerdas, una sede que era un edificio, además, porque yo estuve ahí un par de veces, monumental, francamente, además con una estatua afuera de Néstor Kirchner. Entonces... bueno, se llamaba Néstor Kirchner la sede. Sí, claro, exactamente. Y entonces, hoy día tendría que ser una nueva UNASUR, sin sede, porque si no, lo primero que hacen los gobiernos cuando se crea una institución, ¿dónde va a estar? Y yo quiero que sea mi sede, ¿ah? Entonces, no, sin sede, sin secretaría general y con una agenda muy clara de propósitos compartidos. Esa ha sido la propuesta que ha hecho Chile. De modo que el resurgimiento de UNASUR como la conocimos, yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quiero preguntar por Mercosur. Ya sabemos que Uruguay se va prácticamente de Mercosur. ¿Mercosur es el próximo fracaso de una organización internacional latinoamericana? Volvemos en un instante. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Conversamos con Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile, y la pregunta quedó pendiente. Mercosur se va a Uruguay, se está yendo, hace rato que se está yendo, ha dado hartas señales. ¿Eso significa que esta es la próxima organización internacional latinoamericana multilateral que va a fracasar? No creo. ¿Sabes por qué, Tomás? Porque Mercosur tiene una dimensión política que es muy significativa. Después de todo, el Mercosur nació como un entendimiento entre Brasil y Argentina. Esas fueron las bases del surgimiento de UNASUR, para dejar atrás las hipótesis de conflicto entre dos países tan importantes. Y luego se sumó en la dimensión de ir creando una mayor envergadura de este acuerdo, países como Paraguay y Uruguay. Después vino toda la controversia si se sumaba Venezuela o no, pero bueno, ahí están los 4 socios fundadores. Entonces, han pasado 30 años ya desde la creación
y me parece que va a continuar como tal. Si se llegara a un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, podría darle un respiro al Mercosur, pero el problema ahora es de Brasil con Francia, porque Francia ha dicho que quiere un protocolo respecto a la protección del Amazonas, etcétera, y Brasil ha reaccionado muy negativamente a lo que percibe como una suerte de bloqueo por parte de Francia. Francia se las trae porque cuando nosotros negociamos el acuerdo de Chile con la Unión Europea, resulta que la objeción que hacía Francia era que cómo nos íbamos a nosotros separar de la negociación con el Mercosur. Entonces Francia quería una negociación conjunta con Mercosur y Chile. Y nosotros decíamos, no, nosotros tenemos condiciones distintas. Y en realidad lo que estaba detrás, a mi juicio, eran objeciones que tenía Francia respecto a un supuesto poderío de nuestra agricultura, cuando en realidad la agricultura más tradicional que le interesa a Francia no estaba en juego. Entonces, bueno, pero dejando eso de lado, si se llegara a un acuerdo, eso le daría, yo creo, un respiro, una segunda oportunidad al Mercosur. Pero no dejemos de lado la dimensión política, que es muy importante respecto al Mercosur. Pero lo que va a pasar es que si no se llegan a acuerdos con actores extrarregionales, es que lo que estamos observando con Uruguay va a pasar también quizás con Paraguay, que es otro de los socios pequeños que muchas veces ha protestado porque los beneficios, pese a que hay condiciones más privilegiadas para los más chicos, no son lo suficientes como para tener una adhesión permanente al... Pero el Mercosur es una unión aduanera, además de tener una vertiente política. Sí, claro. Y resulta que en un mundo globalizado, en que bajan los aranceles, en que lo que se intenta es el libre comercio, el TPP-11 es eso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Los tratados de libre comercio son eso, ellos están como en las antípodas de todo esto. Sí, claro, Entonces, pero acuérdate que ni siquiera se acabó con las diferencias enormes que había entre Jair Bolsonaro y el gobierno de Kirchner, el gobierno peronista, digamos. Entonces, aún así, con esa diferencia entre Alberto Fernández por un lado y Jair Bolsonaro por el otro, donde Bolsonaro insultaba cada rato a Argentina, aún así no se quebró el Mercosur. Así que yo dudo que se vaya a quebrar formalmente. Lo que ha pasado es una declinación, que también es algo complicado, porque hoy día, con las circunstancias que existen, Argentina, por ejemplo, está en una situación extraordinariamente compleja, de una inflación de 138% interanual, 40,1% de pobreza, lo que significa 16,6 millones de argentinas y argentinos en la pobreza, con escasez de combustible porque hay precios de los combustibles locales que se fijan y por lo tanto las empresas petroleras, como ven que hay un diferencial con los precios internacionales, prefieren vender su petróleo internacionalmente, y eso lo que ha hecho es que haya escasez hoy día en Argentina, y el presidente, el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, ha dicho que bueno, no va a salir ningún barco con petróleo de estas empresas si es que no se logra reabastecer el mercado local. Uno mira América Latina y de repente uno dice, bueno, pero pequeñas cosas no se solucionan. Chile tuvo un sonado diferendo marítimo con Perú, con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya muy importante incluso desde el punto de vista de la doctrina jurídica. Sin embargo, Perú no ha dado total cumplimiento a la sentencia. Esa es la verdad. Sí, así es. Uno se pregunta, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué ocurre esto en América Latina si dos países se comprometen ante un tribunal internacional? Y resulta que hay uno que dice que no y no pasa nada, porque tampoco hay alguna sanción por esto. Entonces uno dice, pero ¿América Latina está a la altura? Perú, por ejemplo, en este caso, ¿está a la altura? Bueno, yo creo que Perú es un país serio, sin duda, y un país muy importante para Chile. Si un país serio hace esto, ¿qué queda para los no serios? Bueno, ahí hay temas que tienen que ver con que se necesitaba cambiar una ley en Perú, sí. Y ellos argumentaban que no tenían los votos. Lo que hicimos fue que respecto a nuestra legislación, que íbamos a cambiar también,
nosotros paramos esa legislación porque en tanto Perú no tuviera los votos para ajustarse a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que permitiera el paso de nuestros barcos, de cable, qué sé yo, cableado submarino, etcétera, nosotros no íbamos a cambiar nuestra legislación, que también tendríamos que haber ajustado a esa sentencia. Entonces, eso ha quedado una parte sin cumplir. Es un ejemplo de lo que pasa en América Latina, que son cosas que no son aceptables. Afortunadamente ganamos el juicio Sí. Que nos demandó Bolivia, y eso significó una sentencia francamente catastrófica para el punto de vista boliviano, y que dejó ya de lado la aspiración marítima boliviana en cuanto a que existía una obligación de negociar. Pero esta es otra anomalía. O sea, dos países fronterizos. ¿En qué lugar del mundo no tienen relaciones diplomáticas hace no sé cuántos años, decenas de años? Por supuesto, Esas son las anomalías de América Latina, ¿no? Sí. Hoy, América Latina está enfrentando enormes desafíos con la inmigración, principalmente con la diáspora venezolana. Y resulta que tampoco hay acuerdo acá. No hay acuerdo en cuanto a los emigrantes que pasan y pasan frontera, no hay acuerdo en devolución, no hay cooperación con Venezuela en materia de delincuencia organizada, no coopera Venezuela. ¿Eso es otra demostración de nuestra fragilidad? Sí, yo creo que sí, y de las diferencias políticas, porque creo que en buena medida la falta de cooperación del gobierno venezolano con Chile se debe a las discrepancias que han existido con distintos gobiernos, respecto a democracia, derechos humanos. ¿Hay democracia en Venezuela? No, no hay democracia en Venezuela. Leo entonces a Lula, presidente del mayor país de Latinoamérica. Ustedes saben muy bien, se lo dice a los venezolanos, cuál es la narrativa con respecto al autoritarismo y la democracia venezolana que los otros han creado. Y dice, se lo dijo Maduro públicamente, ese relato lo tienen que destruir. Está en tus manos, compañero, construir tu propia narrativa para darle vuelta a este juego, para que Venezuela sea definitivamente un país soberano y solo su pueblo, a través del voto libre, elija a su gobernante. O sea, es un problema de narrativa, le dijo Lula a Maduro. Bueno, pero entonces... Claro, aquí puede haber un par de interpretaciones. La interpretación benévola podría ser, pero déjame elaborar. La interpretación benévola podría haber sido, Lula le está diciendo de una manera inteligente a Maduro, oye, hagan elecciones limpias para que la narrativa no siga siendo la que ocurre. Y la no benévola fue la propia declaración del presidente Boric, donde discrepa públicamente con Lula y dice, perdón, pero yo no creo que aquí sea una cuestión de narrativa, aquí hay hechos, aquí hay violación de derechos humanos, aquí hay informes de organismos internacionales, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de distintos organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que establecen que se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela y que no hay democracia. Y que se enfrente directamente en Brasilia el presidente Boric, yo encontré que fue un acto no solo valiente, sino que de honestidad. Pero eso demuestra, de nuevo, las enormes dificultades que tenemos en América Latina, incluso acerca de qué es lo que debe ser la democracia y qué no es democracia. Es salvaje. No, por supuesto. O sea, claro. Evidente, pero no creo que piense Lula que en Venezuela hay democracia. O sea, da la impresión que sí, porque es un problema de relato. Sí, pero... De ataques. Claro, de nuevo yo creo que Lula siempre busca ser mediador y ser un factotum, que hace que las cosas caminen en una dirección distinta a lo que son. Y quizás eso ha sido parte de las expresiones del presidente Lula. Alberto Fernández en Buenos Aires, hace ya unos meses, estaba Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, el canciller de Venezuela y Nicaragua, y dijo, todos los que están sentados aquí han sido elegidos por su pueblo. Sí. Afortunadamente... o sea, América Latina con este tipo de cosas. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, quizás
fue un faux pas, como dicen los franceses, o un error. ¿Son errores? No se dio cuenta. ¿Son errores? No lo sé. Probablemente eso tenga que ver más con la política interna de Argentina, más que con otras cosas. Porque seguramente si hubiera dicho algo distinto en la cámpora hubiera recibido una fuerte crítica. Entonces muchas veces se hace política internacional mirando hacia adentro en vez de mirar a los hechos, a lo que la comunidad internacional, la prensa internacional objetiva, no solo piensa, sino que es lo que le pasa a establece. Chile por no condenar la falta de democracia en Cuba, cuando el Partido Comunista, por ejemplo, está en el gobierno. Esos son los problemas. Pongo un ejemplo de las políticas internas que influyen en la política internacional. Interna, claro, cuando hay una coalición de gobierno, probablemente los jefes de Estado y de gobierno lo que piensan es no voy a agregar tensiones a las tensiones que probablemente existen ya por materias de política interna, haciendo un pronunciamiento internacional que va a causar escozor en algunos partidos. Eso probablemente existe, pero ojo, el presidente fue bien claro durante la campaña al decir de que en Cuba no había democracia, y no puede ser de otra manera. Por lo demás, en el caso de Cuba, es un régimen de partido único y está establecido en la Constitución, así que no es ninguna cosa del otro mundo decir que no es un régimen democrático, porque está establecido en la Constitución la primacía del Partido Comunista. Bolivia acaba de romper relaciones con Israel. ¿Eso es una buena o mala decisión? Bueno, es una decisión soberana, está bien, Bolivia, pero uno sí, lo puede mirar claro, de afuera, claro. y preguntarse si es buena o mala. O sea, no me sorprende por varias razones. El 2009, Evo Morales, cuando era presidente, rompió relaciones con Israel, luego fueron restituidas con el gobierno de Áñez, y ahora... Áñez está en la cárcel. Claro, Áñez está en la cárcel, y ahora... Evo Morales criticó muy fuertemente al presidente Luis Arce respecto a no haber roto relaciones después de las últimas incursiones que han significado, ojo, cosas serias, o sea, 3.500 niños muertos. 3.500 niños muertos, esas son cifras de UNICEF, no de Hamas. En esta última ofensiva, bombardeo, uno tampoco lo puede ignorar. Pero la crítica entonces de Evo Morales llevó a Luis Arce a romper relaciones. Pero no creo que Israel esté muy preocupado por el rompimiento de relaciones por parte de Bolivia. Ni por el retiro del embajador de Chile, le llamado consulta al embajador de Chile en Israel. ¿Tampoco? Sí, pero un llamado a consulta es algo distinto, ¿no? Un llamado a consulta no es un retiro del embajador, y menos es un aún llamado a consulta. Claro, sí. Y menos aún es un rompimiento. Y yo creo que el presidente en esto ha sido muy equilibrado. O sea, él ha condenado de manera categórica los asesinatos y los secuestros de Hamas, la barbarie de Hamas. Pero al mismo tiempo ha dicho, Israel tiene el derecho a defenderse, a la legítima defensa que está establecido por lo demás en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Pero no puede ser a cualquier costo. Tiene que respetar las normas del derecho internacional humanitario que están establecidos, incluyendo en las convenciones de Ginebra, y el castigo colectivo, con el corte del agua, la electricidad, etcétera, alimentos, ahora han entrado camiones, el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas y el bombardeo indiscriminado a barrios enteros, a un campamento de refugiados, con este costo que lo dice UNICEF. Entonces es algo que yo creo que amerita lo que el presidente ha hecho, que es un llamado a informar o llamado a consulta de nuestro embajador en Tel Aviv. Antes de que existiera este ataque de Hamas y la respuesta a Israel, este tipo de respuesta a Israel, cuando el nuevo embajador de Israel en Chile, Gil Archeli, llegó a presentar sus cartas credenciales, invitado por el gobierno, tuvo que retirarse y lo echaron del Palacio de la Moneda, porque eso fue. Si usted hubiese sido canciller en ese momento, ¿habría renunciado? Primero, no habría sucedido eso. No, si fue el presidente el que lo impuso. Sí, pero usted tiene que obedecer al presidente. Yo le hubiera dicho al presidente, usted no puede hacer eso. ¿Y si lo hace?
Bueno, entonces usted tiene mi renuncia sobre la mesa. ¿Habría renunciado? Sí, claro, por supuesto. O sea, se equivocó la canciller chilena en ese tiempo de no irse para la casa. No digo eso. Cada cual tiene los momentos y las circunstancias y las determinaciones que toman. Pero esa es una pregunta que si me la hicieran a mí, esa sería mi respuesta. Afortunadamente yo tuve una relación excelente con la presidenta Bachelet y nunca desoyó una recomendación que yo le hice en materia política internacional. Nunca. Y de hecho me daba mucho margen de acción. Muchas veces me decía, velo tú. Entonces, mi relación con ella fue afortunadamente muy fluida. Vamos a hacer un pequeño alto. El tema de los derechos humanos me imagino que es un tema de principios, universal, porque sin eso, ¿para qué existe el derecho internacional? Al final sirve para que los derechos de las personas se respeten. Rusia invadió Ucrania, que es un país soberano. Ha matado muchísimos niños en Ucrania. A lo mejor tanto más niños que los que ha matado Israel. Sin embargo, Chile no ha retirado a su embajador y al contrario, hubo muchas dificultades en el Congreso para escuchar al presidente de Ucrania. Depende de la política interna, depende de la ideología. Los derechos humanos en realidad son un principio. Volvemos en un instante. CIDEF, garantía de confianza. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, y la pregunta quedó planteada. Sí, Rusia ha matado a una cantidad de gente, no solamente niños, civiles, con su ataque. Rusia pretendió tomar la capital de un país vecino, ni más ni menos, con una operación militar. Y sin embargo, yo veo que el presidente de Colombia, Petro, retira a su embajador en Israel, Chile también, no lo retira, lo llama a consulta, pero eso nunca ha ocurrido con Rusia. Porque por el tamaño de Rusia, por factores ideológicos, hay más cercanía con la dirigencia rusa. ¿Por qué? No, yo creo que el presidente de Chile ha sido muy categórico en condenar la invasión y los ataques de Rusia en Ucrania. Pero no ha tenido todo el apoyo de su coalición. No, pero yo creo que lo ha dicho de forma categórica, nada menos que en Naciones Unidas, abriendo su Pero ¿por qué discurso. no tiene la misma actitud de llamar a consulta a su embajador? Bueno, porque, a ver, en realidad la relación con Rusia no tiene mayor significado para Chile, en términos, por ejemplo, comerciales, no es que haya un cálculo, o sea, no queremos dañar una relación bilateral enorme, no, deben ser unos, no me acuerdo muy bien, deben ser unos $900 millones de comercio bilateral. Entonces, ¿pero un problema comercial? No está ese cálculo. Entonces, la impresión que yo tengo es que el presidente ha sido categórico en la condena de los ataques, de las muertes de civiles inocentes, pero más aún de la violación de principios fundamentales como la integridad territorial de un país como Ucrania. Y así que en eso creo que no hay ninguna duda. Estoy seguro que si es que esto llegara a una catástrofe aún mayor,
Bueno, es una gran catástrofe. Sí, es una gran catástrofe, sí. Pero si eso llegara a ocurrir, más aún, estoy seguro que el presidente podría haber otras medidas, pero me da la impresión de que en el caso de Israel y Hamás hay otro trasfondo que no tiene que ver con Hamás y que es el derecho del pueblo palestino a contar con un Estado que pueda convivir en paz, en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas junto a Israel. Bueno, en el caso de Ucrania hubo un intento de un Estado de eliminar a Ucrania, de Exactamente. apropiárselo. O sea, de que no existiera como Estado, es un poco lo mismo. Y Chile ha desconocido esas pretensiones, incluso en Crimea. Chile no ha apoyado esa anexión de parte de Rusia, de ninguna manera, por el contrario, la ha criticado. Oye, derechos humanos. El presidente, varios presidentes que viajan a China le dicen, ¿usted va a hablar con Xi Jinping de los derechos humanos? Y como que miran para el lado, que tienen cuidado, es demasiado grande. ¿Se violan los derechos humanos en China? Bueno, claro. Sin duda, ¿no? Igual que en Cuba, ¿no? Bueno, quizás... Hay un partido único, ¿no? No hay elecciones. Exactamente. Hay control de las personas. Claro. No hay tribunal independiente. Claro. Pero, a ver, yo hago una diferencia, que es la siguiente. Los derechos humanos son de alcance universal y nadie se puede eximir. Pero en América Latina, o en las Américas, digamos así, hay una doctrina en materia de derechos humanos y democracia. Hay instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una Carta Interamericana Democrática que establece obligaciones para los países. En China no sucede nada de eso. China nunca ha tenido democracia, nunca. Si uno mira antes del 78, del triunfo del Partido Comunista en la lucha contra el Kuomintang, no había democracia. Había un régimen feudal y después semifeudal. Y nunca existió democracia. Por lo tanto, yo creo que uno puede tener establecer esa diferencia, que hay en América Latina debemos ser más exigentes. Más que en China. Debemos ser más exigentes porque existe doctrina, instituciones y obligaciones. Perdón, pero la Carta de la ONU establece normas sobre derechos humanos y la tiene, no solamente China la tiene firmada, sí, sino que además forma parte del Consejo de Seguridad. Sí, pero hay declaraciones, como decía al principio, que son de alcance mundial y esas las tiene que respetar China. Pero lo que estoy tratando de decir es que debemos ser más exigentes en nuestra propia región. Eso no significa que no digamos lo que hay que decir respecto a China. Yo fui subsecretario antes de ser canciller, mucho tiempo antes, y teníamos un espacio en las relaciones bilaterales donde hablábamos de derechos humanos y Chile planteaba sus dudas, sus críticas, y hacíamos preguntas respecto a la situación de derechos humanos en China, y China tenía el mismo derecho a hacer preguntas sobre nuestra situación. Por alguna razón ese espacio diplomático desapareció y entiendo que ahora se ha retomado. Y por lo tanto Chile puede ser muy claro respecto a los derechos humanos en China en este espacio bilateral y también en el espacio multilateral. En el Consejo de Derechos Humanos existe lo que se llama el examen periódico universal, el EPU, donde los 193 países de Naciones Unidas tienen que ser objeto de escrutinio en materia de derechos humanos. China ha sido ya una vez materia de escrutinio, Chile también ha sido, se van dando vueltas, digámoslo, y hay un informe que se hace. Entonces, yo creo que ese es el espacio donde tenemos que pronunciarnos. Ahora, esta conversación, esta que tenemos ahora, en China es imposible. En un medio, libremente, es imposible. Bueno, o sea, a ese nivel se llega en la falta de libertad. Sí, claro, y hay figuras públicas que desaparecen del escenario nacional y uno no se sabe. Perdón, desaparecen de cualquier escenario. Bueno, sí, o sea, no sabemos qué es lo que pasó con el ex canciller de China, que de repente
no apareció más y volvió Wang Yi, que es un diplomático muy de gran experiencia, y hasta el día de hoy no se sabe por qué razones está ausente del escenario público. ¿Ah? Se comentan cosas. Sí, claro. Se dice claro. que habría tenido un desliz amoroso y que eso significó que desapareciera. Yo un desliz amoroso. He leído lo mismo que tú. Oye, en estos momentos hay una disputa en América Latina entre Estados Unidos y China, no cabe la menor duda. China está invirtiendo fuertemente en América Latina, en muchísimos países, y está invirtiendo en sectores estratégicos. Los países de América Latina debieran otorgar el mismo trato a una empresa china en que el 51% del Estado, no es una empresa privada, que una empresa que es de un país democrático o no. Yo creo que en esto hay que tener una actitud de caso a caso, sin discriminar en contra de las inversiones, pero hay que ver cuáles inversiones... O sea, podría ocurrir que se podría limitar a los chinos, bueno, en algunos casos. Yo creo que esa es una materia que hay que ver en el Parlamento, si es que hay áreas estratégicas donde es necesario limitar, como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos hay áreas donde no se puede En Europa invertir, también. Y en Europa también, ¿no? Entonces yo creo que eso es perfectamente atendible. Y sin embargo... Los chinos son duros para reaccionar frente a eso, ¿no? Sí, claro. Pero por otra parte, Chile ha sido un país amigo de China desde siempre, cuando no era popular ser amigo de China. Nosotros fuimos el primer país de América del Sur en reconocer diplomáticamente a la República Popular China, el primero en darle el apoyo al ingreso a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, el primer país en negociar un acuerdo de libre comercio bilateral. Entonces tenemos una relación muy amistosa y no se podrá entender como una animadversión a China si es que se llegan a acuerdos para que en determinadas áreas, por el interés de Chile frente a cualquier otro país, no respecto a China, existe una limitación de inversiones. Pero creo que a esta altura no hay una preocupación en ese sentido. Yo creo que hay que mirar en muchos las países inversiones. latinoamericanos hay preocupación. Sí, pero en Argentina, en Brasil. En Argentina no veo que haya mucha preocupación porque hay una base satelital en Neuquén. No del gobierno argentino, de sectores argentinos. Sí, claro. No, claro, los chinos están instalados. Una base militar. Sí, y que es manejada por el Ejército Popular Chino y donde el gobierno argentino no tiene ninguna injerencia. De hecho, tiene que pedir permiso para acceder a... ¿Se sabe qué hacen los militares chinos en ese lugar? Bueno, se supone que es un seguimiento satelital de los satélites y astronómicos de China. Pero evidentemente que hay muchas dudas de actores de la comunidad internacional respecto a esa base. Pero bueno, es una decisión soberana de Argentina, pero hay que apuntar que las inversiones de China van más allá simplemente de algunas empresas. Incluso se llegó a discutir en determinado momento el establecer una suerte de puerto multipropósito en Tierra del Fuego, en el lado argentino, para la exportación de químicos, y que muchos pensaban que era una suerte de base que iba a servir para la provisión china de la Antártica. Bueno, a mí me pareció un poquito exagerado eso, pero al final eso fue un anuncio del gobernador de Tierra del Fuego y el gobierno nacional de Argentina lo echó abajo. Entonces hay inversiones que pueden ser más preocupantes que otras. Heraldo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Televisión
con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentó la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza.